Canto 17. Abandona todo. Arjuna preguntó: ¿cuál es la posición de quienes adoran con fe, mas ignoran las escrituras? Oh Krishna, ¿está su adoración en sattva, rayas o tamas? ¿Existen personas similares y diferentes a los santos e impíos, o se encuentran entre ambos, los que siguen las escrituras y los que no las respetan? Arjuna quiere saber cuál es la relación entre la fe y el cumplimiento de las escrituras. ¿Es suficiente la fe para el progreso espiritual? Shri Bhagavan dijo: existen 3 clases de fe de acuerdo a la naturaleza que el alma encarnada ha adquirido: sátvica, rayásica y tamásica. Escúchame hablar de ellas. La fe es intrínsecamente sátvica. Sin embargo, aquello donde una persona pone su fe está determinado por la influencia de su naturaleza adquirida, producto de su karma. Esta naturaleza está constituida por la combinación de las 3 gunas, donde una es predominante y determina el objeto de su fe. La primera causa de la fe es la naturaleza adquirida, la segunda es la mente. La fe se corresponde con la mente porque esta es una transformación del principio ahamkara, egoísmo influenciado por sattva guna. Mas, la mente de un individuo refleja su corazón bajo la influencia de las 3 gunas, produciendo una fe en particular, sádvica, rayásica o tamásica. Es posible cambiar la naturaleza material adquirida, estudiando, comprendiendo, siguiendo las escrituras y adorando al Señor Supremo. Así, uno adquiere conocimiento y a través de la asociación de personas santas en modalidad de Shuddha Sattva o bondad pura, obtiene la iluminación. De lo contrario, la influencia de la guna dominante determina su fe. Esta es la posición de aquellos cuya fe los conduce a adorar sin estudiar ni comprender las escrituras. La calidad de su fe se revela a través del objeto de su veneración. Aquellos de naturaleza sátvica adoran a los semidioses. Los rayásicos adoran a personas poderosas. Los tamásicos a espíritus y fantasmas. Las personas situadas en Shuddha Sattva, el plano trascendental de bondad pura, adoran a Dios. La fe situada en Shuddha Sattva tiene el poder de transformar la naturaleza material en espiritual. Las otras 3, aunque bien intencionadas, cubren el camino del samsara con variedades religiosas. Si uno es afortunado en virtud de sus actividades piadosas previas, su fe rayásica o tamásica puede ser dominada por sattva y llegar a ser elegible para la disciplina espiritual bajo la luz de las escrituras, dando lugar a una fe iluminada. De otro modo, bajo la continua influencia de rayas y tamas, la fe solo produce miseria. Esa es la fe de los impíos, quienes se identifican con la hipocresía, egoísmo, lujuria, apego, sometiéndose a terribles austeridades no ordenadas por las escrituras. Torturan su cuerpo y al mismo tiempo el mío, porque yo moro en sus corazones. No tan solo la fe, sino también la comida que prefiere la gente es de 3 clases. Lo mismo que sus sacrificios, austeridades y caridad. Ahora escuche esta clasificación. Alimentos que promueven la vida, las virtudes, entusiasmo, paz de la mente, fuerza, salud, felicidad, satisfacción. Son jugosos, nutritivos, saludables, agradables al estómago, mente y corazón. Son muy apreciados por aquellos en modalidad de sattva guna. Además, para que estos alimentos sean sáttvicos, deben ser comprados con dinero ganado puramente,
cocinados puramente y servidos en lugares puros y por gente pura. Alimentos excesivamente amargos, ácidos, salados, calientes, picantes, secos, que perturban la mente y el cuerpo, causan dolor, tristeza y enfermedad. Son apreciados por aquellos en modalidad de Raya Guna. Alimentos rancios, insípidos, podridos, fríos, no aptos para los sacrificios, remanentes, excepto los de la deidad y de Sri Guru, son apreciados por aquellos en modalidad de Tamaguna. Sacrificios realizados de acuerdo con las escrituras en cumplimiento del deber, sin deseo de disfrutar de los resultados, sino con el fin de purificar la mente, son sádvicos. Sacrificios ofrecidos con el fin de disfrutar de los resultados, por orgullo y para una demostración externa de religiosidad, son rayásicos. Sacrificios contrarios a las escrituras, sin fe ni mantras apropiados, sin ofrenda ni distribución de prashadam, sin remuneración para los sacerdotes, son tamásicos. Austeridad del cuerpo consiste en limpieza, sencillez, celibato, no violencia, adoración al Señor Supremo, al Maestro Espiritual y a los superiores, tales como la Madre y el Padre. Austeridad del habla consiste en decir la verdad, sin causar angustia. Las palabras deben ser agradables, beneficiosas. También incluye la práctica regular de recitar las Escrituras. Austeridad de mente consiste en silencio, autocontrol, mansedumbre, pureza de corazón, paz de mente, libre de la contemplación de los objetos materiales y de la duplicidad en su trato con los demás, deseándoles felicidad. Esta triple austeridad realizada por personas disciplinadas, con plena fe, no apegadas a los resultados, sino únicamente para satisfacer al Señor Supremo, se denomina sádvika. La austeridad realizada por orgullo, con el fin de obtener alabanza, honor, adoración, causando indirectamente dolor a sí mismo y a los demás, se denomina rayásica. Sus resultados son mundanos, temporarios e inciertos. La austeridad realizada sin buenas intenciones, causándose dolor a sí mismo y a los demás, implicando un acto deliberado de violencia, se denomina tamásica. Caridad que se da como deber, sin esperar retribución, en el momento y lugar adecuados, y a una persona que lo merezca, es sádvika. Caridad que se da esperando obtener alguna recompensa o con deseo de obtener resultados fruitivos o de mala gana, es rayásica. Caridad que se da en tiempo y lugares inapropiados a personas inmerecidas, sin respeto ni voluntad, es tamásica. De esta manera, uno puede reconocer por su comida, austeridad, sacrificio y caridad en qué modalidad se encuentra una persona. Sin embargo, sea de primera, segunda o tercera clase, todas estas actividades están condicionadas, contaminadas por las tres gunas de la naturaleza material, pues sus combinaciones son defectuosas y nos atan a la región material. Las Escrituras nos recomiendan cultivar Sattva Guna en todos nuestros actos y evitar Raya y Tamaguna, con el fin de cualificarnos para elevarnos a la modalidad de Shuddha Sattva, bondad pura, más allá de Sattva Guna, en asociación con los santos o grandes viajeros enamorados. Krishna le explica a Arjuna que estas modalidades pueden removerse cuando tales actividades se inician con el canto del mantra sagrado Om Tat Sat, que significa la verdad absoluta es eterna. También puede usarse cualquier otro santo nombre de Dios y se realizan con fe para el placer del Señor Supremo. Los poderosos nombres de Krishna deben acompañar toda comida, sacrificio, austeridad y caridad para elevarnos al plano de conciencia divina.
Om es la representación completa del Señor Supremo, fuente de la creación, origen de los Vedas, es parte integral de toda expresión védica. Representa el acto supremo de entrega a Dios en Shatvaguna, en una adoración perpetua al Señor Supremo en su realidad trascendental, Nirguna. Se canta antes de toda actividad religiosa o para obtener la liberación. Tat indica la suprema realidad trascendente, se pronuncia exclusivamente para alcanzar la liberación de la región material y sus condicionamientos, mientras se ejecutan los actos de sacrificio, austeridad y caridad, sin deseo de disfrutar los resultados. Shat indica realidad, bondad, eternidad. Representa la presencia de Dios en los actos piadosos de este mundo. Es la bondad misma y los actos auspiciosos en Shatvaguna. Se pronuncia recordando a Dios, removiendo toda discrepancia en la realización de actos piadosos. Cada una de estas sílabas es potente en sí misma para hacer nuestra vida auspiciosa, y lo son más aún al pronunciar las 3 sílabas juntas. Aunque no se estudie las escrituras sagradas, la pronunciación de este mantra sagrado con fe nos llevará a la perfección. Ese es el poder de los santos nombres del Señor Supremo. Sin la virtud de la fe, todas las actividades son impías.